Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Usted sabe que esta noche pasa un acontecimiento importante, el eclipse de luna, pero este eclipse de luna es diferente. El año pasado pasó y yo estoy predicando al respecto. La palabra de Dios habla que es una señal del cielo de los acontecimientos, los tiempos finales. Hechos de los Apóstoles 2:20, el apóstol Pedro predicando recordó estas palabras del profeta Joel, que decía que en los tiempos finales iba a haber esta señal antes del día manifiesto. Ahí lo tienen: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entender una cosa, que es los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Dice la palabra de Dios: el día y la hora no lo sabe nadie, pero dijo el Señor, pueden ver cuando van llegando los tiempos y saber y estar preparados, porque nuestro destino es el cielo. El cielo, en serio. Nuestro destino es el cielo. Por supuesto que el Señor nos enseña y nos habla de que debemos vivir el cielo aquí en la tierra. El Señor nos trajo el cielo a la tierra en el cual podemos vivir, pero nuestro destino no es estar aquí, sino nuestra vida eterna en el cielo. Pero podemos apoderarnos de sus promesas y vivir una vida diferente aquí. Dice: los valientes arrebatan el reino de los cielos aquí en la tierra. Arrebatar el reino de los cielos. La palabra de hoy no viene de los tiempos finales, pero quería decirle por esta noche, porque ya he predicado acerca de las lunas, la luna de sangre, la luna roja. La ciencia dice, y esto no, sí, puede ser por esto, pero no hay nada cierto de por qué esa luna es roja. Y es una señal de los cielos de nuestro Dios para que nosotros reflexionemos y entendamos que la cosa es seria, ¿no es cierto? La vida es seria, pero nuestra vida eterna es más seria todavía. Amén. Para vivir aquí en la tierra, para apoderarnos del reino de los cielos, entender que debemos llevar a un cambio continuo. El evangelio es un camino, no es una meta. El evangelio es un continuo camino, dar pasos hacia adelante. Por eso necesitamos necesitamos entender, mejor dicho, ya estoy trabado. Entender que cada día debemos cambiar. Un cambio debe ser todos los días, continuamente. El Señor Jesucristo, lo primero que dijo cuando empezó a predicar: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La condición para apoderarse del reino de los cielos es el arrepentimiento, pero muchos equivocan el sentido de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento lo ponen como si uno diría: estoy equivocado. Ese reconocimiento, no es arrepentimiento. Reconocer que estuve equivocado, eso es reconocer, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambio de destino, cambio de forma, una renovación. El Señor habla que debemos renovar nuestro entendimiento para poder entender la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces lo repetimos en Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar para poder entender el propósito de Dios. Renovados, renovarse. Uno tiene que entender que cada día tiene que renovarse. Hay gente que piensa que somos cambiados y somos todo el tiempo cambiado, avanzado para llegar al cielo, y es una gran mentira. Somos cambiados y renovados para vivir aquí en la tierra, porque dice la palabra de Dios que en un segundo vamos a ser cambiados, todo nuestro ser purificados para ir al cielo. Así que no hace falta ningún cambio para ir al cielo. El Señor de un solo momento no va a hacer como pasa con cada uno que ya se nos ha adelantado y se fue a la presencia de Dios. Pero para vivir aquí, para apoderarnos de las promesas de Dios, necesitamos cambios. Si no entendemos esto, estamos en problemas. Si no entendemos que la renovación, que el cambio es necesario en nuestras vidas. Estamos en serios problemas, nos estancamos en el camino del Señor, nos estancamos en las promesas, muchas veces con conformismo de situaciones que no nos convencen, situaciones que no nos hacen bien, pero no nos conformamos, o queremos cambios y no hacemos nada al respecto. Para poder apoderarnos del reino, para crecer, debe haber cambios. Hablábamos la semana atrás de
que sin la fe, sin obra es muerta. Hay que hacer algo para que la fe pues, sea puesta en marcha, ¿no es cierto? Creer en Dios Todopoderoso, pero hacer una acción. Hablábamos la semana pasada, ¿de qué hablamos? Por la mañana, ¿no se acuerdan? Lo posible y lo imposible. El Dios de lo imposible. Pero hay cosas posibles a las cuales debemos hacer. Amén. Albert Einstein decía, si busca resultados distintos, no hagan siempre lo mismo. Si nosotros hacemos siempre lo mismo, si siempre actuamos de la misma manera aquí en la tierra, no vamos a lograr resultados diferentes. No se va a lograr ningún resultado. El cambio, nosotros esperamos que la gente cambie, que cambie todo el mundo, que llegue a un cambio. Y el cambio comienza en nosotros. Cuando nosotros cambiamos, las cosas cambian. Queremos que nuestra esposa cambie, los esposos cambien, las suegras cambien. Ayer fue algo muy cómico. Le digo, voy a comprar una Coca-Cola. Le digo, ¿está fría? Y dice, sí, más fría que beso de suegra. ¡Ah! El humor cordobés es tremendo, ¿no? Esperamos que los demás cambien. Esperamos que el jefe cambie. Esperamos que los demás cambien. El cambio comienza en nosotros. Necesitamos entender esto si no estamos en serios problemas. Quiero que me acompañe la palabra de Dios a Salmos 51:8. Salmo 51:8. Leemos la palabra de Dios. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que me has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es una oración que David hacía. Hizo esta oración pidiendo de el cambio, de renovación del espíritu y formar en el espíritu recto. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, no solamente en nuestro aspecto físico, que somos a semejanza de Dios, sino también internamente. Pero el pecado nos ha alejado de Dios y nos ha desvirtuado a lo que nosotros somos hoy. No tenemos la misma naturaleza porque nos desvirtuamos de lo que Dios nos hizo, de la forma que Dios nos hizo a partir de la primera pareja humana que hizo Dios aquí en la tierra. Adán y Eva entraron en el pecado y se fue alejando de Dios, y al alejarse de Dios pierde la naturaleza. Por eso necesitamos volver a ese espíritu recto. Pero eso es un proceso, es una renovación que debemos tener cada día. Decir, ¿qué debo cambiar hoy? Señor, ¿qué debo cambiar hoy? ¿Qué debo cambiar hoy? ¿Qué debo hacer hoy? Pensamos que Dios usa a ciertas personas y pensamos que Dios va a usar a personas que hacen tal o cual cosa, o que llegaron a un estatus y Dios lo va a usar. Tiene que ser tal o cual persona. Por eso muchos a veces ponen y critican a los siervos de Dios porque dicen, no, mira ese, ¿sabe lo que era ese? No sabe lo que era ese hombre. Y quiero decirle algo, Dios usa a personas. Usa a todas las personas, pero usa personas y las prepara y las lleva. Y a veces las elige en los momentos difíciles, en los momentos, y Dios las prepara. Mire lo que dice la palabra de Dios en Números 12:3. Mire este hombre, dice la palabra de Dios que Moisés, y aquel varón, Moisés, era un hombre, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Claro, ¿cómo no lo va a usar Dios? Si es el hombre más manso de toda la tierra, por supuesto que Dios va a usar a alguien así. A una mujer mansa, a una mujer
guerrera en el Señor. ¿Cómo no va a usar Dios? ¿Cómo no va a ser un hombre de fe? ¿Cómo no va a usar a un hombre que piensa en el prójimo? ¿Cómo Dios no va a usar a alguien que es superior a los demás en todo aspecto? Por supuesto que Dios lo va a usar, ¿o no? Pero entonces nosotros estamos listos. Pero ¿sabe lo que Moisés, cómo comenzó? Usted sabe la historia. Fue por momentos triste, por momentos llegó a estar en un estatus increíble. Él fue tirado al río Nilo. La madre con esperanza que sea salvada pero un riesgo total, ¿no? Por la hija del faraón. Y logró eso y se crió en un palacio con la mejor cultura, la mejor educación, en un momento donde Egipto era la máxima potencia del mundo. Ahí en ese tiempo vivió Moisés y era un hombre manso. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios a Éxodo 2:11. Estamos yendo antes, ¿no? Números es una palabra que se escribió después de lo que pasó, el proceso después de lo que había pasado en el momento antes de la liberación del pueblo de Israel. Eso ya cuando hablaba que era un hombre manso, ya pasando ese proceso que necesitaba pasar Moisés. Un proceso que debía pasar. Mire lo que era este hombre. Dice la palabra de Dios, Éxodo 2:11, y en aquel día sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó que un egipcio lo golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró para todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Muy mansito, ¿no? Mansito. No solamente que era un asesino, sino alguien que ni siquiera quería que se vea lo que había hecho, ¿no? ¿Conoce a gente que tira la piedra y esconde la mano? Cobarde, ¿no? Hay gente que hace esas cosas. Dijo, no viene nadie. Lo matamos al egipcio. Mansito, muy mansito era. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que este Moisés, de ser alguien violento, porque el que quita la vida a alguien es alguien extremadamente violento, alguien que no entiende, él dijo, Dios está conmigo, voy a liberar al pueblo. Por eso Dios me puso ahí, en esa casa, siendo hebreo, tengo autoridad, estoy presentado, me siento a la mesa del rey, soy alguien importante. Sin embargo, no pasó eso y no era la forma que Dios quería usarlo, no a través de la violencia. Y muchos piensan y quieren hacer las cosas a su manera y quieren hacer las cosas con su fuerza, y hay cosas que debemos, como decíamos la semana pasada, hay cosas que hay que entregársela a Dios y hay cosas que hay que hacer uno, pero no poner y hacer la función de lo que Dios debe hacer. Dios debe hacer las cosas, lo imposible, ¿no es cierto? Que hablamos la semana pasada de lo imposible. Hay cosas que Dios la tiene que hacer y hay cosas que nosotros debemos hacer. Quiero que me acompañe a Hechos de los Apóstoles 7:23. Está hablando de Moisés, por eso lo llevo a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, a lo que explicaba. Aquí explica específicamente de los tiempos y los periodos y los procesos a los cuales fue llevado Moisés para el cambio. Dice la palabra de Dios, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. En 40 años no le pintó acordarse que era hebreo. Estaba en el palacio, comiendo unos asadazos ahí, desayunando mate con criollo las mañanas ahí. Pueblo de Israel, ¿qué está haciendo? Ni se enteró, ni se enteraba lo que estaban haciendo su pueblo. No le importó.
Pero dice la palabra de Dios que vino a su corazón el visitar a su pueblo. 40 años siendo alguien. Y ahí fue que actuó al ver que uno era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Dijo: acá pongo justicia, estoy listo, estoy listo en el proceso. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le había liberado por su propia mano, mas ellos no lo entendieron así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y les ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis uno a otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, ahí le cayó la ficha, ¿no? Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, el ángel le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, y la llama de fuego de una zarza. 40 años. Y sabe la historia que el pueblo de Israel, para cambiar, necesitó 40 años. Pastor, ¿me quiere decir que voy a tener que tener 40 años en el evangelio para cambiar? Depende de cada uno de nosotros. ¿Qué le voy a decir? Depende de la dureza de nuestro corazón. Depende que nosotros queremos permitir que Dios nos cambie. Ser dócil a la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios con humildad y decir: algo tengo que cambiar. O decir: no, yo estoy bien, yo estoy chiche bomo, como dicen los porteños, estoy joyita, como dicen los porteños. No, ¿cambiar? Nada. ¿Qué tengo que cambiar yo? Si yo estoy bien. El mundo lo dice: yo no mato a nadie. No, yo soy bueno, yo no necesito cambiar. Yo ya no necesito cambiar, soy pastor. Yo necesito cambiar todos los días. Yo no he llegado. Dice la palabra de Dios que ¿cuál es la meta? Llegar a la altura del varón perfecto, a la altura de Dios, de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, mejor dicho, Jesucristo, el Hijo de Dios. A esa altura tenemos que llegar. Entonces, si no llegamos a esa altura, debemos seguir caminando, debemos seguir renovándonos, necesitamos cambiar. Pasó un proceso. Nuestro Dios lo usó a Moisés, pero él necesitó 40 años para que le caiga la ficha, 40 años para convertirse en la persona que Dios iba a usar para liberar a su pueblo. Y usted dice: bueno, pero yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser el líder, no quiero. Pero Dios te ha puesto un propósito en tu vida. Quizá no es dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero tiene un propósito de parte de Dios. Y para llegar a ese éxito, para llegar a lo que Dios ha puesto en tu vida, necesitas renovarte, cambiar, renovarte cada día crecer, estar más cerca de tu propósito, de tu llamado. Necesitas modificar tu manera de pensar, necesitas cambiar. Todos necesitamos cambiar. Si no lo entendemos esto, vamos a estar en un problema. Nosotros cuando recibimos a Cristo, muchos equivocan este versículo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, que dice, esto no está pero lo saben todos: cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Cuando uno está en Cristo, no cuando llega a Cristo. Hay una gran diferencia. Uno dice: no, yo soy nueva criatura, deja las cosas que hacíamos antes. Decía el apóstol Pablo: ya no estamos para pensar si es pecado o no pecado, sino ya estamos un poco más adelante. Decía el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no conviene hacer. No es que sea pecado o no pecado, sino no conviene hacer. Ya eso es una madurez espiritual. Ya hay una renovación en tu mente cuando decís: no, la verdad que ¿para qué voy a discutir con mi suegra? ¿Para qué me voy a meter en esta pelea? Si no tiene sentido discutir, imponer mi idea. Si necesito hacer un cambio, voy a orar. Si necesito que las cosas cambien en las otras personas, la única forma que voy a lograr un cambio es orando.
no queriendo cambiar a las personas. El apóstol Pablo, para mí el héroe de la fe, un hombre que hizo más que nadie en el Evangelio. Él, cuando recibió ese encuentro con Jesús, como hemos recibido nosotros, él fue en una forma diferente. Él era perseguidor de la iglesia. Él perseguía, encarcelaba a los cristianos. Él estuvo en el momento que apedrearon a este siervo de Dios, a Esteban. Dice que él le tenía la ropa para que los demás le sacudan las piedras. Saulo de Tarso. Era una pesadilla para los cristianos. Y ese hombre que era enemigo de la cruz de Cristo, convertirse no solamente en amigo, sino en luchador ferviente, no fue en el momento que recibió a Cristo. Dice la palabra de Dios, y yo se lo leería por cuestión de tiempo, dice, yendo por el camino cuando iba a ir a Damasco, ¿no es cierto? Dice, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pero ahí no cambió. Bueno, él después recibió la sanidad a la vista porque quedó ciego en ese momento. Cambió, pero pasó un proceso. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no lo dice exactamente, pero pasó un proceso de tiempo. No fueron 40 años, sin duda, pero no fueron poco tiempo. Libros apócrifos hablan de más de 10 años que pasó en el momento de la conversión a ser el apóstol al cual fue enviado. Dice la palabra de Dios, y quiero que me acompañe a la palabra de Dios. No, él nos dijo: yo estoy listo, ya soy apóstol, soy grano. Se me presentó Jesús. ¿Lo conoce, lo ubica? Jesús se me presentó. Ya estoy listo para ser apóstol. No, pasó tiempo y fue ungido y fue levantado. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 13:2. ¿Y cómo se hace para levantar? Y así lo hacemos aquí en la catedral cuando se levanta alguien, se hace de esta manera. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. En ese proceso, como le digo, ¿cuánto tiempo fue? No lo dice la palabra de Dios. Sí podemos ver que en Hechos del Apóstol 11:26 habla de que Bernabé lo fue a buscar a Saulo de Tarso. Lo fue a buscar. Decía: ¿qué está haciendo, viejo? ¿No está haciendo nada para el Evangelio? Ven y para acá. Y se congregaron todo un año, dice la palabra de Dios. Todo un año se congregaron en Antioquía. Estamos hablando de procesos. Un año. ¿Qué tiempo pasó antes? ¿Qué tiempo pasó después? No fue un cambio de dijo, cayó de rodillas, inmediatamente se convirtió en apóstol, sino pasó por un proceso. Nosotros necesitamos saber que estamos siendo procesados, siendo cambiados a través de las diferentes circunstancias, las enseñanzas, las circunstancias, la enseñanza, las circunstancias. ¿Y cuál es la que nos lleva más al cambio, no? Algunos somos cabeza dura. Yo no. Algunos somos cabeza dura y tenemos que pasar por los procesos. Y algunos dicen: no, voy a cambiar, voy a hacer lo que Dios dice. Voy a cambiar, voy a buscar el cambio en mi vida. Y eso es lo que debemos hacer. Yo ya he avanzado. En otros tiempos sí, era muy cabeza dura y para los cambios necesitaba un buen golpe. Pero hoy, cuando el Señor me dice algo: sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué quieres, Señor, que haga? Ahí voy. Sin importar nada. Pero es un proceso. Es un proceso al cual debemos pasar y el cual entender. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, ¿qué va a pasar ahora? Y sucede esta circunstancia. ¿Cómo voy a actuar frente a esta circunstancia que parece límite? Porque siempre para cada uno de nosotros el problema de uno es el más grande del mundo. ¿O no es así? ¿No? ¿Solamente a mí? Esto no
Y bueno, para nosotros, porque sabe la palabra y dice que no nos va a dar una prueba mayor a la que podamos soportar. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. El diablo puede hacer lo que quiera, pero Dios tiene el control y Dios nos guarda, nos protege. Porque lo dice la palabra de Dios, alguien vino con un plan para destrucción, pero yo vine para darle vida y vida abundante. El control. Pero necesitamos crecer, no para ir al cielo, sino para aquí en la tierra llevar al éxito que nosotros debemos tener como hijos de Dios, a lo que estamos llamados, a lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es el paso que debemos dar para decir necesito cambiar? Hay que ser humilde, ¿no? El decir delante de todo, decirle yo necesito cambiar. Años atrás ni por casualidad se lo hubiese dicho. Es un proceso al cual uno dice todavía no he llegado, todavía me falta. No, yo soy el gran pastor, ya no necesito cambio, yo ya llegué, ya estoy acá arriba. No, yo necesito cambiar. Entendí esto a pesar de que yo pensaba que era alguien humilde. Es más, está por escribir un libro, ¿cómo llegar a ser el hombre más humilde de la tierra? ¿Cómo ser el hombre más humilde y que nadie se dé cuenta? Pero el Señor puso en el proceso. Y ahí fuimos. Lo importante es reconocer que necesitamos cambiar. Que necesitamos un cambio. Mire Salomón, el rey más poderoso de la historia. El hombre más sabio de la tierra de todos los tiempos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hubo ni va a haber hombre más sabio que el rey Salomón. Mire lo que dice, esto es importantísimo. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Reyes 3:6. Quiero que me acompañe porque esto es importante para entender lo que produce un gran cambio. Este hombre tenía toda la de ganar, llegó al trono. Papá era David, el rey David. Sacando pecho. Acá llega el hijo de David. No llega cualquiera, el hijo del guerrero, el mayor guerrero de todo el pueblo de Israel. Aquí llegó. Sin embargo, este hombre fue sincero. Y la sinceridad conmueve el corazón de Dios. La sinceridad, la humildad. Mire lo que dijo Salomón. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado a esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día, el día que estaba tomando posesión del trono. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a tu siervo, a mí, tu siervo, como rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Dicho en cordobés, soy un queso. Sinceridad, humildad, para decir y abrir el corazón, decir: Señor, necesito cambiar. Necesito cambiar. Necesita haber cambio en mi vida. ¿Qué necesito hacer? Dice la palabra de Dios: más engañoso que cualquier otra cosa el corazón del hombre y perverso. Cuando se refiere al hombre, se refiere a humanidad. Mujeres no apunten los maridos. Ahora que se acostumbre que decir a todos y todas, como en todo no está incluido la mujer, ¿no? Parece que si todo no incluye a la mujer. Bueno, ahora es un nuevo concepto argentino. Entonces, si no conocemos, nosotros no nos conocemos el bien del corazón, necesitamos pedirle al Señor que nos revele nuestro corazón. Amén, amén, amén. ¿Me escucharon ahí al fondo? Amén. Es difícil hablar de la humildad. La humildad, o el orgullo, mejor dicho, el orgullo, es algo que no se nota. Uno no nota. Es como tener esa lechuguita en el diente, ¿no es cierto? Todo el mundo te mira y nadie te lo dice. ¿O no es así? Te miran y te miran el diente, ¿viste? Te miran fijo el diente
Y uno no sabe. Uno sabe que hay orgullo en nosotros. Lo orgulloso no lo sabe. Salvo que sea porteño, que ya sabe que es orgulloso. Eso no queda ninguna duda. Pero hay orgullo en nosotros. Hay orgullo en decir, no, yo la tengo clara. Ya conocí al Señor. Pero necesitamos la humildad. Necesitamos ser humildes. Humildes. Reconocer que necesitamos ayuda. Muchos jóvenes no se acercan y dicen, pastor, necesito ayuda. Necesito que ore por mí. Estoy luchando con esto. Caigo nuevamente y reiteradamente en este pecado. Necesito ayuda. Hay muchos que están pasando por enfermedad y no levantan el teléfono para decir, pastor, estoy enfermo. Hay orgullo en eso. No importa que sea líder, no importa que sea quien sea, todos necesitamos apoyarnos en oración. Estoy pasando por momentos difíciles. Mi suegra se quedó sin casa y se vino a casa. Ore para que le tenga una casa a mi suegra. Pobre la suegra, siempre damos con un caño, pobre suegra. Me dijo una suegra, me lo dijo. Porque siempre se la agarra con la suegra y no con la nuera. Digo, ¡ay! Ya está. Digo, se le salió la suegra. Digo, ¡upa! La humildad es algo impresionante lo que Dios hace. Primera de Pedro 5:5. Yo se lo voy a leer por cuestión de tiempo. Lo pone ahí rápidamente en la pantalla, los mejores sonidistas y PowerPoint. Ahí, lo pone rápidamente. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos, unos a otros. Sumisos, qué palabra fea. No me gusta esa palabra. Revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el Salmo 138:6 va más allá, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Queremos que Dios nos cambie? ¿Dejamos que Dios nos cambie? Si no, estamos tomando distancia de Dios. Nos estamos alejando de Dios. No estamos haciendo lo que Dios quiere hacer. Estamos demorando el proceso. Y podemos hacer la gran Moisés y demorar 40 años, o como el pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto. 40 años primero estuvo Moisés y después el pueblo de Israel también 40 años paseando por el desierto. Y el desierto no es el lugar donde Dios te quiere, si no te quiere llevar a la tierra prometida. Y algunos se quedan en el proceso y dicen, oh, mira lo que estoy pasando, y se quedan en el proceso. Se queda en el proceso. Dios está trabajando en cada uno de nosotros y se queda en el proceso y dice, ¿por qué? ¿Y por qué no? Hay falta humildad de decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué no? Hay orgullo en eso. Proverbio 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Así que, si quiere ser sabio, aférrese a la humildad. Isaías 57:15 habla de algo tremendo y poderoso. Que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, está con los humildes. Dice la palabra de Dios, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermosa palabra, me encanta esa palabra de Dios. ¿Alguno anda quebrantado? ¿Alguno está pasando por un quebrantamiento? Dios está cerca, pero hace falta tener un espíritu humilde, humillarse. Estoy pasando mal, necesito ayuda, necesito cambiar. Hay algo que debe cambiar en mi vida, algo que necesito entender que hay que cambiar en mi vida. Todos debemos pasar por cambios, madurar, crecer,
Si nosotros decimos ya llegamos a la altura, ya llegamos a la madurez, está un problema, porque no llegamos a la altura del varón perfecto. Tenemos que seguir madurando. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios en 2 Corintios 4:15. Dice la palabra de Dios, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundéis la gracia por medio de muchos, la acción de gracia abunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando. El tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos. Decía un amigo, no es cierto que los años pasan, se quedan y te agarran a patadas. Pasa el tiempo, se va desgastando. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y es así, se está renovando nuestro interior. Cuando nos acercamos al Señor, cuando estamos cerca y buscando la presencia de Dios, buscando su rostro, buscando su guía, aprendiendo más de la palabra de Dios, buscando revelación en la palabra de Dios, es cuando nosotros nos estamos renovando día a día en la presencia de Dios. Porque dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oh, tremenda promesa para una prueba, para una dificultad a la cual está pasando. ¿Sabe qué? Peso de gloria, excelencia y peso de gloria. Pero si te dejas renovar o te quedas en el proceso. Te quedas en el proceso. Usted sabe que las mariposas, no sé si le gustan las mariposas, tienen unos colores muy lindos. No estamos hablando de las mariposas, es otra cosa. Las mariposas que ahora en la primavera salen y se ven y dan colorido. ¿Saben cómo empieza? ¿Cuántos saben cómo empieza? Es un gusano. Y tan bonito, tan colorido. Y un gusano. Pero ese gusano pasa por un proceso. Se va una rama. Se produce un capuchón encima, no sé cómo se llama. Capullo, muy bien, el científico aquí. Y en ese capullo pasa ese proceso que tiene que haber un tiempo, no es instantáneo. Y usted sabe que si usted rompe ese capullo, la mariposa muere. Y muchas veces nosotros queremos buscar atajos. Decimos, no, ya esto no da para más. Dios no me escucha. Dios no está haciendo algo en mi vida. Y perdemos todo. Es parte del proceso de crecimiento, de renovación, a lo que Dios nos quiere llevar a las alturas, quiere que cambiemos, dejemos de estar en la tierra para volar bien alto. Ese es el proceso del Señor. Debemos esperar en el Señor, esperar el tiempo del Señor. El proceso, cuánto va a durar, no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. La dureza de nuestro corazón es la que nos da el tiempo. Cuánta dureza hay en el corazón. Gran hombre como Moisés, le llevó 40 años. ¿Cuánto te va a llevar a vos? ¿Cuánto me va a llevar a mí? ¿Queremos las cosas rápidas? Cedámosle. Muchas veces decimos, pastor te dice una palabra de ciencia, una palabra de cambio, y muchas veces está en tu corazón de decir, no, y si eso estará bien, si eso será de Dios. Hebreos 13:17 dice, sujetaos a estos pastores, porque ellos van a dar cuenta por tu vida. Así lo dice. Yo doy cuenta por su vida, por cada uno de ustedes. Pero claro, decir sujetaros al pastor, estamos en problemas. Y si se equivoca el pastor, porque el pastor lo dijo, él no es perfecto, él no la sabe todo, él necesita todavía cambiar.
Me voy a la iglesia de un pastor perfecto mejor. Cambio de iglesia. Pues ahí hay un pastor perfecto. Sujetarse, porque Dios avala, no al pastor, sino a uno que se sujeta. Humildemente toma y hace el cambio. Dele la gloria al Rey. Padre Santo, amado Dios, te pido que pongas en cada uno de nosotros un corazón humilde para estar cerca tuyo, Padre amado, y llegar a esa renovación a la cual nos estás llevando día a día y ser nuevos cada día. Agradarte cada día más, dejar las cosas que no convienen, Padre Santo, y avanzar en tu reino. Gracias, Padre Santo, gracias te damos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.